días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Con sueño todavía? ¿No? ¿Ya? ¿O sí? Es que estos días son días difíciles. Acompáñenme en su Biblia, vamos a leer el pasaje de Gálatas que estamos analizando. Gálatas 5, 22 y 23. El día de hoy le toca compartir el tiempo de la palabra a nuestro hermano Hugo a distancia y a nuestro hermano Mario. Nos van a estar apoyando para seguir estudiando juntos este pasaje. Me toca dar, ¿cómo dijimos que iba a ser esta sección? Un disclaimer. Un disclaimer que es como, no sé, como una introducción. Les cuento que los jueves en la mañana nos reunimos para estudiar un rato con los muchachos. Puros muchachos nos reunimos a estudiar, entonces, si usted no se ha unido a estudiar los jueves, quiere decir que ya no es tan joven. Intente renovar su corazón y estudie con nosotros. El jueves en la mañana tuvimos una hora de charla sobre este asunto y hablamos de lo complicado que a veces puede ser, ¿no? El tema de exponer la palabra. Pero estábamos muy contentos porque íbamos leyendo y viendo cómo Dios iba dando luz a la información que íbamos obteniendo con los hermanos, ¿no? El tema del estudio. El tema que van a compartir los muchachos hoy, no sé si es el más difícil o el más complicado. Confiamos en la guía del Espíritu Santo siempre. Oramos, analizamos, revisamos y nos damos cuenta de que la riqueza de nuestro idioma es maravillosa. Pero en esta ocasión nos jugó una mala pasada, ¿no? Es complicado. Creo que la clave en lo que vamos a estudiar el día de hoy está en las palabras, en la forma en que vienen desarrolladas y en la asociación que tienen estas palabras. Nosotros hablamos mucho con sinónimos y antónimos. Entiendo que para los norteamericanos de repente tratar de estudiar español es complicado, ¿no? Cuando un norteamericano piensa en un gallo, pues tiene una palabra para un gallo. Nosotros le decimos gallo cuando tienes algo levantado aquí en la cabeza. Cuando das una serenata también le decimos gallo. Si la llanta del carro no está muy buena y compras una llanta viejita, le decimos gallo. Si hablamos y sale algo de la garganta que no te deja hablar bien como Lolita Ayala, también es un gallo. El que canta en la mañana es un gallo. Y si un chavo es muy trompa a los golpes, ese es tú. Entonces todo es gallo para nosotros. Entonces yo entiendo que a una persona que quiere aprender nuestro idioma se le complica, ¿no? Porque hay muchas cosas que son similares o le damos el mismo nombre a todo. Me escucho como con eco, ¿sí? Se escucha como si estuviera en un cajón. Entonces es complicado. En la mañana que estudiábamos el jueves con los muchachos, llegamos al pasaje y de repente fue así como que buscar casi todos los idiomas para ver qué es lo que tenía que expresar, porque estábamos viendo que vimos el fruto del Espíritu de manera singular. Estamos viendo lo que es amor, gozo, paz. Vimos paciencia la semana pasada. Gracias a Dios Josué no se desmayó aquí al frente y pudimos exponer la palabra de paciencia. Pero hoy toca benignidad. Y es una palabra muy asociada a otras palabras. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, le estaba dando la revelación a Pablo, y Pablo escribía sobre esta palabra, la palabra que él escribe de benignidad, bondad, mansedumbre, todas son diferentes. Nosotros la asociamos a otras y de repente se puede hacer algo complicado. Pero, ¿sabe? Yo pensaba en lo que hemos estudiado y lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, y ahorita que estábamos cantando y decía que en la presencia de Dios Él nos consume. Yo pensaba en eso, ¿no? Cuando usted dice, en tu presencia nos consumes, ¿qué entiende? ¿Sabe qué entiendo yo? Como cuando Él nos absorbe, cuando yo me disipo ya no soy nada y todo sigue siendo Él. Entonces creo que esa es la expresión. No es tan fácil pensar en que algo te consuma, pero piensas como en un término espacial, ¿no? Cuando un hoyo negro consume una galaxia, un universo, se lo lleva, es parte de Él. Creo que es bueno cuando la palabra llega a nosotros y nos consume, porque nos declaramos completamente incompetentes. Y al estudiar todos juntos, empezamos a ver lo que Dios quiere para nosotros. No sé si recuerda una ocasión que le prediqué y le leí una metáfora sobre dos bebés que estaban en el vientre de la madre.
y hablaban entre ellos, hablando si creían o no creían en la vida después del vientre, ¿se acuerdan? Pero me encantó cuando uno de ellos le dice, ¿tú crees en mamá? Y el otro dice, ¿mamá? ¿De qué hablas, pues? O sea, ¿cómo que crees en mamá? Y él dice, sí, yo creo que mamá nos envuelve en todo. Dijo, y cuando guardas silencio, a veces puedes escuchar su voz. Y creo que eso fue lo que nos pasó el jueves y le pasó a los muchachos, porque tenían mucho tiempo tratando de entender este pasaje, que es complejo. Porque Dios, el Espíritu Santo, le está diciendo a Pablo cómo es Él. Y cuando usted y yo queremos entender todo acerca de Dios, si llegamos a entenderlo, entonces ya no es Dios, ¿verdad? Es como la gente que pelea y quiere defender a Dios. Si un Dios tiene que ser defendido, entonces ya no es Dios. Y nuestro Dios es maravilloso y nos explica aquellas cosas que necesitamos entender, pero a veces es complejo, porque nuestra mente es muy finita. Usted y yo tenemos un origen, mi hermano. Nuestra alma es eterna, pero tuvo un origen. Por eso cuando pensamos en Dios y nos dicen, es que Dios es eterno, ¿qué significa esa palabra? Que Él siempre ha sido. En nuestra mente finita, que todo tiene un momento o un punto de inicio, es difícil entender o comprender que algo pueda ser eterno. Y nuestro Dios es eterno, siempre ha sido y siempre será. Y eso nos cuesta un poco de trabajo. Por eso las personas decimos después de la muerte, o las personas que no creen en Jesús, después de la muerte ya no hay nada, porque su mente es limitada y eso es normal. Todo lo que entendemos y creemos hoy, lo creemos por fe. Entonces, en este pasaje, Pablo dice, acompáñenme, 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Contra tales cosas dice, no hay ley. Entonces vamos a tratar de estudiar hoy, con la ayuda del Señor, y los muchachos van a tratar de exponer la información acerca de lo que vamos a ver, de la benignidad. Todavía no logramos definir exactamente, sabemos que es el fruto del Espíritu. No sé si les decimos características, virtudes, manifestaciones, no sé todavía, creo que en algún momento en nuestro idioma del gallo lograremos encontrar una palabra para definir, ¿no? Pero Pablo está diciendo que el Espíritu Santo tiene todo esto y que podemos apoyarnos y entender de Él cómo se puede manifestar esto en nosotros. Entonces, con la ayuda del Señor, espero que los muchachos puedan expresar claramente lo que el Señor tiene para nosotros, que no ha sido sencillo, pero es maravilloso porque Dios nos sorprende. Y te das cuenta que mientras más te metes en este libro, más tiempo le dedicas, pues más hambre te da. ¿Sí? Hoy en día le agradezco tanto al Señor porque a través de la enseñanza de esta iglesia y de los hermanos que han estado aquí, Rafa y los muchachos, Víctor, todos los que nos han apoyado en algún momento, hace muchos años yo siempre decía que este libro era un manual de vida. Y qué triste, porque a mucha gente le enseñé que era un manual de vida y este manual pues es imposible de seguir, ¿no? Es como el manual de la lavadora o del carro eléctrico, que aunque lo leas completo pues no lo vas a entender, bueno, menos cuando es la mente de Dios, ¿no? Menos su palabra. Pero hoy en día puedo ver que este libro es la historia de un Dios maravilloso, queriendo relacionarse con su pueblo y enseñarle algo, ¿no? Y vamos a tratar de hacerlo hoy, que el Señor guíe a los muchachos, que sea un buen tiempo. Y una de las cosas que siempre le digo a las personas cuando los invitamos a la iglesia, a nuestros amigos o familiares, me preguntan cómo es la iglesia. Y siempre le digo que es un lugar donde nos juntamos y estudiamos juntos. Que yo había estado en muchas iglesias y nunca vi una donde alguien aquí al frente expresara algo y alguien de allá atrás preguntara, comentara y llevar un diálogo donde todos somos iguales, donde todos estudiamos y donde Dios nos habla a todos para poder amarle más, entenderle más y vivir de acuerdo a lo que Él quiere, con nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero hoy en día podemos disfrutar de eso. Entonces, que el Señor guíe a los muchachos en su corazón. Acompáñenme a orar, vamos a orar por ellos para que Dios les hable, que sea un hermoso tiempo con su palabra y que este fruto del Espíritu, que es la benignidad, sea desarrollado en nuestros corazones, que podamos confiar en Dios el Espíritu Santo
hablándonos en todo momento y que sea un tiempo maravilloso con Él, ¿sí? Gracias, Padre, por tu iglesia, gracias porque estamos este domingo, hoy reunidos en muchos lugares más, alabando tu nombre, Señor, cantándote a ti y también abriendo tu palabra, Señor. Rogamos para que nos instruyas, para que cada persona que vaya a enseñar en cualquier iglesia y en cualquier parte del mundo esté confiando en ti, Señor, y que tú hables a tu pueblo. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que hoy podemos abrirla, disfrutarla y en la medida de lo posible, Señor, entenderla gracias a ti. Rogamos para que sea un hermoso tiempo y que tú utilices a los muchachos, que guarden sus corazones, el de toda la iglesia, Señor, y que podamos todos ser nutridos por ti. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Julio, gracias. Cuando Rafa el año pasado me dijo que si yo quería participar en esta cápsula, dije, claro que sí, muchas gracias, es un gran honor. Pero mientras estaba estudiando y revisando benignidad y benignidad, pues ¿qué es benignidad? Pues, ¿qué es lo que yo sé de benignidad? Y fue algo también que se comentó el jueves. Pues, el uso más común que yo conozco de la palabra benignidad es pues, un tumor benigno. Y no creo que nadie diga, sí, tengo un tumor benigno. Dentro de la limitación de nuestro lenguaje, pues sí, un tumor maligno es malo y un tumor benigno, pues creo que es menos peor. Pero no creo que digamos que Dios es menos peor. Entonces, ¿qué es benignidad? Y empezaba a estudiar y es que benignidad es bondad, pero no. Si vemos ahí en el gráfico, pues bondad es otro aspecto. Entonces, vemos que Dios es el máximo poeta. Inspiró a David en los salmos, inspiró las escrituras, Pablo, Pedro, nos lo dicen, Pedro era un bruto. ¿Y qué escribió? Maravillosamente, ¿cierto? Entonces, seguíamos estudiando, le mandaba las notas a Hugo, Hugo mandaba otras notas, y empezamos a decir, bueno, realmente, ¿qué es benignidad? Dentro de la definición más simple es que no hace mal, que desea el bien. Sí, definitivamente, Dios desea el bien en nosotros. Y una vez que entendimos un poco de ese concepto, vimos que, bueno, en la versión de la Reina Valera, el pasaje que acabamos de leer dice benignidad, pero en otras versiones lo cambia por benevolencia. Entonces dije, bueno, puede que trabajando desde ahí podamos surgir un poquito más y definir este término, esta benignidad, esta benevolencia. Benignidad, como les menciono, es ese deseo de hacer el bien, es algo que no causa daño. ¿Qué es la benevolencia? La benevolencia es un aspecto que causa misericordia, que desea de una persona que tiene poder sobre otra, causarle un bien, encaminarlo a un buen camino. Dije, no, pues sí, definitivamente Dios es eso. Podemos entender que definitivamente desde el origen del pecado nosotros estamos condenados. No hay forma de que nosotros podamos salir. Dios presentó la ley. Dios dijo que esa ley era la forma en la cual se libraba del pecado. Pero no hay forma de que nosotros podamos cumplir con esa ley, ¿cierto? Entonces, nuestro cuerpo, nuestra alma está condenada. Y Dios, en su benignidad, presenta una alternativa. Dios, en su eterna justicia, dice: esto y la consecuencia del castigo es la muerte. Pero en su benignidad nos presentó un camino alternativo en el cual nosotros no tenemos que hacer nada. Cristo y el Espíritu son los que hacen ese trabajo. Entonces, ahí estaba lo de que sabemos. Aquí estaba lo que les decía de la diferencia. La Reina Valera menciona benignidad, mientras que la versión internacional menciona benevolencia. ¿Es lo mismo bondad que benevolencia? Veíamos, no, definitivamente no. El origen de benigno, benignas, benignatis, bien o bueno, origen o naturaleza.
que es naturalmente bueno, es el origen de lo bueno. Ahí casi cometo el error, el origen de la bondad. Y es también lo que mencionaba Julio. Por muy florido que sea nuestro idioma, pues le queda corto ante la realidad de Dios. Aquí, benignidad, entonces, es esa disposición de actuar de manera compasiva, generosa, con una buena intención hacia otros. Si lo elevamos todavía al aspecto de Dios, pues entendemos que ese camino que nos está prestando, que esa dirección, esa opción o esa salida del pecado, es verdaderamente un aspecto, una muestra de su benignidad. ¿Sí lo sienten? Y aquí venía un poquito sobre esto que les mencionaba de la benevolencia. La benignidad genera en nosotros ese deseo del bien, y ese deseo del bien para los demás, para nosotros, genera que podamos tomar acciones benevolentes, acciones de compasión. Recordemos que cualquier acción tomada desde la carne, pues es una acción que no sirve de nada. Y si vemos a alguien exitoso, si vemos a alguien que tiene la posibilidad de hacer una obra de misericordia, a veces la misma carne dice, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y otro aspecto de la benignidad es que trabaja en nosotros, y en vez de generar ese cuestionamiento, es esa felicidad, ese decir, qué bueno que Dios le da las posibilidades de repartir y de generar esta acción que va propagando el bien. Oscarín, aquí esta diapositiva es para mostrar un poco de esta benignidad de Dios y este aspecto de ante la justicia absoluta de Dios, cómo Él también presenta estas alternativas. En Génesis, Dios destruirá a Sodoma y a Gomorra. No hay forma de que la defendamos. Sabemos que eran ciudades que se deleitaban en su pecado. Pero llega Abraham y le dice, ¿y si encontráramos 50 justos? Ok, está bien, pero no hay 50 justos. Bueno, ¿y si encuentran 40? ¿Y 30? ¿20? ¿10? ¿Y quién da más? Oye, ¿y si encuentro uno? Está bien. Dentro de la justicia, ni siquiera era necesario ese, y si encuentro. La justicia es justicia y dice, este es el pecado, esta es la consecuencia, punto. Pero la benignidad de Dios, ese deseo de que nosotros podamos entrar en esta bondad, como mencionaba Julio, dejarnos envolvernos, y al grado de que dejemos de ser nosotros y seamos parte de Dios, es esa benignidad. En el momento del pecado, con Adán y Eva, la humanidad está perdida, punto. Ya cayó el pecado, no hay forma de que lo escapemos. Pero la benignidad de Dios es tal que dice, mi hijo se convertirá en el camino del escape del pecado. Ustedes, humanos, no necesitan hacer nada. Él se va a encargar de todo. Esta es la verdadera benignidad de Dios. Y bueno, con la última, ¿cómo se muestra esta benignidad dentro de una perspectiva humana? Porque también debemos entender, lo que nosotros podamos hacer, lo que podamos definir, pues se va a quedar corto. La benignidad lo podemos definir como este aspecto de empatía, ponerse en los zapatos del otro, generar un clima de paz, ejercer la benevolencia, es comprender la perspectiva de quienes nos rodean, aun si no estamos de acuerdo. Es evitar la crítica y el juicio, cultivar un ambiente de armonía, tranquilidad, eso es la paz, lo veíamos. Mostrar amabilidad, paciencia, comprensión, interacción en los demás. Entonces, un buen clima de benignidad en nosotros, un reflejo de ese espíritu, genera que nosotros seamos también un momento de paz, de bienestar para los demás. Ahora, ¿cómo se refleja esta benignidad de Dios a través de las Escrituras? El hermano Hugo va a estar hablando un poquito de esto. Les agradezco mucho por este tiempo. Rafa, como mencioné, te agradecía ese momento por el honor, pero mientras más estudiaba decía, no sé si es gracias o gracias. Pero habiendo estado aquí, habiendo dicho esto, habiendo presentado,
Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Mario. Hola, ¿me escuchan? No, hola, hola. 1, 2. Hola, hola. No. Sí. 1, 2, 3, 4. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. No se oye aquí, En hubo un Zoom. momentito. No, es aquí. Aquí. Sí, ¿Lo pones tú o lo pongo yo? No, pues lo mío. en Zoom sí se escucha. Porque ahí tiene. Okay. Hola. Tendría que apagar el audio y bajarle todos los audios de los micrófonos. Gracias. ¿Vale? A ver cómo se dice. Gracias, gracias. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahorita bajarle todo por volumen. Hola. Hola, hola. Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, 1, 2, 3, 4. Porque como que está repegada la bocina, pero creo que Ok, bueno, esperemos a que lo conecten allá. A ver, dale. ¿Sí? Hola. Hola, hola. Hola, ¿Se hola. oye o no? Hola, hola. Hola, hola, hola. 1, 2. Hola, hola. Ahorita, un momento, van a... Sí, ¿Hay consultas? sí, claro. Sí, claro. Gracias. No hay prisa. No hay prisa. Seamos benignos y pacientes. Voy. Hola. Hola. Ay, Desde la estación espacial está oigo. bueno, A ver, Hugo, si quieres empezar a hablar, a ver si... sí, 1, 2, 3, 4. ¿Me escuchan? 1, 2, Ya está 1, apagado. 2, 3, 4. Necesitas volver a entrar, pero sin audio. ¿Entro sin audio? No, ¿quién? A ver, si Rafa, entrar, pero sin audio. Hola, hola. Hola. No habla. Que hable. Que hable, Hugo. A ver, ¿quieres hablar, Hugo, por favor? Sí, 1, 1, 2, 3, 4. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. 1. Eleva el micrófono, Rafa. Es que se abre un poquito. Hola. De allá, de allá. Cancela el... Que ya le paguen el red. Sí, un eco. Hola. Hola, hola. Ahí. Hola. Exactamente lo mismo. ¿Por qué se vicia? Porque está... No es porque Sí, esté sí. libre ese también. No es esta la que está. Marco por celular. Ya está muteado.
sí estás muteado. Este está muteado. El único micrófono activo es el que está estando, ¿no? No está. No le pegues mucho. Sí, el teléfono, el micrófono está muteado. Nada más. Creo que en esa sesión sí Puede ser. en la de iglesia. Ajá, que sí. Bueno, eso.
teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Eso hay que le quite, ¿no? Dios, a través de este acto de sensibilidad del sufrimiento humano y con su poder, Hugo, tiene Ya lo arreglamos. ya. Ah, si podías quitar el mío, pero ya pueden oír. Sí, ya. ¿Perdón? ¿Puedes hablar de quitar tu mute? Porque no te oyen los demás. A ver qué sucede. Ahí está. ¿Ahí me escuchas? ¿Puedes hablar? ¿Ahí me ¿Ahí me escuchan? escuchan? Sí. Sí, Sí. Ok. ¿Quieres Voy que a lo bajar el ponga volumen. para que no escucharme 3 veces? Ahora sí. Yo les decía, a través del Salmo 103:17 y Tito 3:5-6 pudimos ver que Dios siempre ha sido benigno con Con nosotros. nosotros, Siempre busca nuestro bien, a pesar de que nosotros pequemos, a a pesar de la pesar de la caída de caída de Adán la y Eva. niebla, Él, en su benignidad y misericordia, ha tenido un plan para, no por nuestras obras, sino por que Cristo vino y nos salvó, es que somos somos salvos y podemos regresar a Él. Ahora, cuando Cristo estuvo con nosotros en la tierra, mostró esa benignidad también de Dios, mostró su propio propios. comportamiento y actuar. Comentaba hace rato, mientras se Mientras conectaba nuestro hermano conectamos, Zoom, Cristo mostró en muchas ocasiones su sensibilidad al sufrimiento humano. Por ejemplo, en Marcos 1:40-41, que es cuando se acercó un leproso, le pidió que si puedes limpiarlo, y Dios le dijo, si quiero, y se limpió. También Cristo mostró benignidad con los pecadores. Vayamos por favor a Lucas 19. De los versículos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahorita, por el tiempo corto que tenemos, simplifiqué mucho esta parte, pero recordemos cuántas veces el Señor, en varias ocasiones que la gente le pedía ayuda, sanó a muchas personas, perdonó los los pecados, pecados y siempre buscando el bien de los demás, inclusive hacia los enemigos. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, justo cuando estaba haciendo en su pasión, cuando cuando Cristo estaba en la cruz y y se estaba viviendo toda esta maldad en contra de él, y Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así estaban repartiendo entre sí sus sus vestidos vestidos echando echando suertes. suertes. Pero fíjense cómo, y al rato lo vamos a ver en las En las experiencias con experiencias los con los apóstoles, apóstoles, cómo Jesús, en pleno acto de maldad de los demás hacia él aún así es benigno y quiere el bien para los demás, no importa que sean sus enemigos. Entonces, nosotros podríamos decir, híjole, pero qué difícil, pues hablando de Dios y de Cristo, pues ellos son benignos infinitos. ¿Qué pasa con nosotros ahora en nuestra vida como cristianos? Y aquí, por fe, creamos que el Espíritu Santo nos capacita para ser benignos. Entonces, cuando en la palabra, ya sea Pablo eh, o la misma palabra en otras escrituras, se nos invita a ser benignos, no es para que nos forcemos a ser benignos, sino diciendo, Señor, yo sé que tú en mí me das benignidad y ahorita, en
enfocados en Él, podemos ser benignos. Entonces, por ejemplo, respecto a otros creyentes, cuando nosotros estamos junto a otros creyentes, vayamos a Efesios 4:32. En este versículo, Pablo nos invita a ser benignos. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez, el jueves que estábamos platicando, Julio, se me quedó muy grabado un ejemplo que nos dio de cómo podemos tener el termómetro de saber si estamos siendo benignos o no. Cuando, por ejemplo, un hermano nuestro en Cristo hace el bien por alguien más, por ejemplo, va a la cárcel a predicar, va a diferentes grupos a compartir, y eso nos da gozo, es una muestra de que estamos siendo benignos con los demás, como estamos viendo esa benignidad reflejada, nos estamos proyectando en el otro. Pero si alguien hace el bien, está siendo benigno con otro, y eso nos causa envidia, nos dice nuestra voz interna de que, ay, mira, qué santurrón, ay, fin, percibimos o proyectamos en esa persona que está siendo benigna, proyectamos envidia o enojo, nosotros ahí no estamos siendo benignos. Entonces, es importante que aun cuando no entendamos al 100% de dónde viene la benignidad y qué es, sí hay forma de darnos cuenta si estamos enfocados en Cristo, ¿no? Cuando vemos a otros siendo benignos. Ahora, ¿cómo podemos ser benignos con no creyentes? Y ahí vamos a Proverbios 3, por favor. Proverbios 3, versículos 3 a 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión entre los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios, cuando se refiere, o sea, etimológicamente, cuando vamos a las palabras, cuando dice nunca se aparten La de ti misericordia y la verdad la verdad, es en sí esa benignidad. Es en nuestro corazón siempre buscar el bien de los demás, el no hacer daño. Seamos misericordiosos. Es una invitación de la palabra a que seamos benignos. Después, nosotros con nuestros enemigos. Si vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lo que nos debe entusiasmar por fe es que Dios es benigno con los ingratos y los malos. De hecho, fue benigno con nosotros mismos cuando andábamos en pecado. Nos tuvo paciencia, nos atrajo, por su misericordia hizo todo un plan y nos regresa a Él a tener una relación con Él. Bueno, el Espíritu Santo está en nosotros en el momento que creemos. Entonces, la benignidad también está en nosotros, pero debemos ir por fe. Y poco a poco, conforme el Espíritu nos lo va revelando, nos va a ser natural, más bien sobrenatural, por la intercesión del Espíritu Santo, el que podamos ser. Y en este estudiar, creo que el pasaje es que o sea, el Espíritu Santo fue misericordioso conmigo y fue benigno, fue mostrarnos justo a través de la vida de los apóstoles cómo es que
hubo esta transformación por el Espíritu Santo en sus vidas. Y entonces para eso voy a tomar 3 ejemplos de apóstoles antes de que estuviera el Espíritu Santo en ellos. Y esto nos va a ayudar a ser compasivos con nosotros mismos. Porque de hecho, algo que me sorprendió es que lo primero que voy a hablar de los apóstoles se dio en un contexto de que estaban junto a Cristo. O sea, no fue antes de conocer al Señor, no fue, o sea, Cristo estaba presente cuando ellos mostraron no benignidad, de hecho mostraron malignidad, aún acompañados de Cristo. Pues para eso vamos a empezar con Pedro. Vamos a Mateo 26, por favor. Recuerdan que cuando estaba el Señor siendo entregado, su pasión, en Mateo 26, versículos 51 a 52, Pedro mostró una actitud muy agresiva tratando de defender al Señor. O sea, fue maligno tratando de hacerle un bien a Cristo. Decía, pero uno de los que estaban con Jesús, que es hablando de Pedro, extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pero el punto aquí es que esta reacción impulsiva y violencia contrasta con la benignidad que Pedro mostrará después de que el Espíritu Santo viene a él. Pero por lo pronto nos quedamos con este Pedro agresivo, que después de haber estado varios años con el Señor, ya había escuchado al Señor de benignidad, ya había, o sea, si fuera a leer la Biblia, ¿no? Para nosotros, bueno, ya conocemos a Cristo, fue de los que más cercano estuvo a Cristo, y aún así en un momento de prueba, fue violento delante del Señor, y el Señor todavía le seguía enseñando que no debería ser así. Como sabemos después, Cristo curó la oreja de esa persona. Otro ejemplo, y este lo van a recordar, cuando Juan y su hermano Jacobo, Conocemos también. se refieren a los samaritanos. De hecho, Juan y Jacobo la pasaban mal cuando tenían que tratar con samaritanos, eran así como que no lo soportaban. Y entonces vamos a Lucas 9, por favor. Versículos 54 y 55. Juan y Jacobo mostraron un carácter iracundo al querer llamar fuego del cielo contra un pueblo que rechazó a Jesús. Por ejemplo, ahora nosotros entendemos, pero imagínense, ellos no nada más andaban con Jesús, le andaban dando clase a Jesús de qué tenía que hacer. Y le dicen, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis lo que qué espíritu sois. Y fíjense qué fuerte. Ellos andando con Jesús, viendo todo lo bueno que es Cristo, toda la gente que sanó y todo. Y aquí el par de hermanos sugiriéndole, oye, ¿y si les mandamos fuego y acabamos con ellos? Entonces, estando al lado del más benigno de los benignos, pidiéndole que sea maligno con otro. Entonces, de ahí viene justo que luego les llamó hijos del trueno, porque estos se querían al principio tronar a todos los que no les caían bien, ¿no? Entonces, eso es una muestra de malignidad en los apóstoles, aún en presencia del Señor. Después, pues, nuestro apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo y persigue a los cristianos, vamos a Hechos 8, por favor. Versículo 3. Antes de su conversión, Pablo perseguía activamente a la iglesia, mostrando dureza y crueldad hacia los creyentes. Él creyendo que causaba un bien a la iglesia, en este caso
no a la iglesia, sino a la religión, al judaísmo o a la sinagoga, iba y mataba a cristianos. Entonces, era totalmente, otra vez, ante una apariencia de justicia y por aparentemente causar un bien por una causa, hace un mal. Entonces, vamos entendiendo poco a poco la benignidad de Dios y la benignidad que tenemos en el Espíritu Santo si hablamos por fe. Es que no importa lo que esté pasando, nunca vamos a justificar un bien haciendo un mal. Si para causar un bien tenemos que dañar a alguien, eso ya no es benignidad. Entonces, eso es parte de la maravilla de la benignidad conforme el Espíritu. Entonces ahora les pido por favor, antes de pasar a cómo se transformaron los apóstoles, vayamos por favor a Juan 16, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Voy a leer algunos versículos. Para ser sucinto, Vamos a empezar con el versículo 7. Dice, pero yo os digo la verdad, les decía Cristo a ellos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué mejor ejemplo que ya a punto de ir a la cruz del Señor, Pedro todavía andaba haciendo cosas malignas, ¿no? Le cortó la oreja a alguien, etc. Y entonces aquí Cristo anuncia que os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y aquí sabemos que está hablando el Espíritu Santo. Vamos al versículo 13 al 15, dice. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es el que se va a encargar, no nada más de darnos la benignidad, sino de hacerle. Si vamos ahí mismo en Juan 16, versículos 23 y 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el 33, que es el último versículo, ahí en Juan 16 es, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos lo ha mandado después de que partió de la tierra. Él es el que se encarga y tengamos paz. O sea, no nos estresemos de que, bueno, y es que ¿cómo voy a ser benigno? Pidámosle al Señor, a nombre de Cristo, que ya somos benignos en Espíritu Santo, que nos guíe y nos siga transformando en nuestro tercer comportamiento. Ahora les pido que vayamos a Efesios 1, versículo 13, por favor. Dice, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, por varias pruebas que he tenido en los últimos veces en mi vida, al ver nuestro fruto y si vemos que constantemente, es un termómetro otra vez, si constantemente nos percatamos que estamos deseando el mal a alguien más o reprimenda de Dios a esa persona o que le castigue, pues nos podríamos hacer la pregunta, ¿realmente he creído en Cristo? ¿Realmente
me, aparte de ser quien creer que me salvó, realmente está siendo mi Señor. Entonces, qué maravilla que nosotros mismos podemos, al observarnos, sin que nadie nos diga. Por ejemplo, cuando a alguien le hacemos algo, le decimos algo y nos damos cuenta que lo hacemos por un castigo, ojalá que te reprenda. Cuando estamos haciendo eso, no estamos siendo benignos y ciertamente no estamos siendo llevados por el Espíritu Santo. Porque aquí dice claramente, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y si vamos a Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la benignidad no es algo que podemos causar o intentar en nuestras fuerzas. Es imposible tratar de ser benignos. Más bien nos estemos observando si estamos deseando el bien o hacemos las cosas por el bien o por el mal. Y eso es un termómetro para estar checando si estamos creyendo en el Señor o no. Y si realmente nos damos cuenta que continuamente estamos siendo buscando no precisamente el bien de los demás, sino como castigo, reprimenda, etc. Pues es un buen momento de arrepentirnos y volver al Señor y decir, Señor, eres mi Salvador, sálvame. Hasta en eso es benigno el Señor, darnos cuenta cuando nos cachamos siendo malignos, el saber que contamos con Él para arrepentirnos, poner los ojos en Él. Y no tenemos que pedirle ser benigno, Señor, sálvame, Señor, sígueme transformando y sé que ya has derramado tu amor en mí. No necesito que me des más amor, necesito que te crea que ya estás en mí, tu amor está en mí. Entonces ahora sí, fíjense, veamos qué pasó con los apóstoles que comentamos hace rato, después de que ya el Señor había partido y ya se había derramado el Espíritu Santo en los apóstoles. Vamos por favor a Lucas 9, versículos 54-55. Perdón, no. Remonte, perdón. Vamos a Hechos 3, versículos 1-8. Y aquí lo voy a leer. Hechos 3, versículos 1-8. Lo voy a leer y luego voy a puntualizar en un versículo. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 1-8. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pudiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El versículo clave aquí es el versículo 6, que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En esta acción no solo se muestra la compasión, sino también la benignidad al compartir la gracia de Dios con aquel hombre necesitado. Pues, por ejemplo, aquí no nos topamos con un Juan que haya dicho, oye, pero eres samaritano, no, ¿qué onda? O sea, ¿eres del equipo o no eres del equipo? O sea, es simplemente, no importa quién eras, de dónde vengas, era un acto de compartir la gracia, el poder que les dio Dios para bien de ellos. Y aquí aclara muy bien Pedro, no tengo oro ni plata,
O sea, no se trata de ser generosos de dar una cosa, sino muestran primero que tienen ellos están con los ojos en Cristo, lo piden por Cristo, saben que cuentan con el poder y le piden levántate ya. Esto es andar en la fe. Ahora vamos al caso de Pablo. Aquí vamos por favor a Hechos 28. Voy a leer de los versículos 1 a 10. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de las lluvias que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Se acuerdan que había naufragado Pablo? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces fíjense aquí cómo hay 2 momentos muy interesantes. Primero, después de que venían cansados pues, de haber naufragado, Pablo todavía ayudando a poner los leños y ayudar al fuego. Y después de pasar por todo esto, la víbora, etcétera, y que decían que él era malo, etcétera, fue compasivo y benigno al buscar el bien, no nada más del padre de Publio, sino de todos aquellos que pedían ayuda. Y por último, veamos ahora a Pedro, en primera de Pedro 3, versículos 8 y 9. Ahora sí, Pedro insta a los creyentes a ser benignos y misericordiosos, demostrando él mismo ese fruto del Espíritu a través de sus palabras. Aquí es como recursivo, pues es como está siendo benigno al hablarnos de benignidad. Nos dice de todo corazón, Pedro aquí dice en el versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, en este ejemplo, Pedro, en sus palabras, muestra cómo la benignidad no solamente se manifiesta en acciones, sino también en la forma en que tratamos a los demás, aún en situaciones difíciles. Ahora, lo que quisiera puntualizar de haber hablado de los apóstoles antes del Espíritu Santo, aún cuando ya andaban con Cristo, y ahora después del Espíritu Santo, cuando nos hablan los apóstoles de ser benignos, de mostrar las características de un cristiano, no es porque nos estén pidiendo que lo hagamos en nuestras fuerzas, sino sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, que podemos tomar la decisión de ser benignos. Entonces, si de repente viene la tentación de hacer algo con malignidad, pues es poner los ojos en Cristo y decir, pues esto no está bien. Y buscar cómo es que lo que estamos haciendo es para el beneficio del otro y asegurar que no lo estamos haciendo. Otro ejemplo, Pablo escribiendo a Filemón sobre Onésimo. Si vamos a Filemón 1, del 10 al 18. ¿Se acuerdan que Pablo intercede por Onésimo?
un esclavo fugitivo, pidiendo a Filemón que lo reciba no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Voy a leer del Filemón 10 a 18, dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como con el Señor. Entonces, aquí es muy interesante y nos da mucha emoción ver, no nada más que un Pablo ya está transformado en ser benigno, sino está con toda legitimidad por fe en Cristo compartiendo a Filemón que sea benigno con Onésimo. Entonces está siendo Pablo benigno, no nada más con Onésimo, sino también con Filemón, para enseñarle a ser benigno. ¿Qué resultados o qué beneficios tenemos al ser benignos? Pero otra vez, no porque hayamos hecho algo para ser benignos, pero es importante recordar, y lo vimos a través de los ejemplos que vimos ahorita, cómo la benignidad causa benignidad, el ser amables regresa amabilidad. En varios de los comentarios y de las escrituras podemos saber que la benignidad ha convertido a más personas que la exhortación. El mismo Cristo, cuando estaba con la samaritana en el pozo, cuando se le acercaron la mujer con flujo, los leprosos, siempre primero fue benigno y luego les decía: no peques más. A nadie le condicionó, bueno, primero arrepiéntete, y ya que te arrepientes, ahora sí soy bueno contigo. No. La benignidad siempre de Cristo siempre se da, y por ese mismo acto de benignidad y de generosidad es más fácil que alguien se convierta. Por eso nosotros como cristianos nos es una indicación de la palabra el que busquemos justo ser benignos con todo el mundo, porque de alguna manera vemos que Cristo se expresa en benignidad, porque eso es más probable que atraiga a más personas a la iglesia que si andamos exhortándolos por todos lados, reprimiéndolos o hablando mal de su comportamiento. Proverbios, termino con 2 versículos, Proverbios 11:17. Dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Por eso, cuando nos pesquemos o nos cachemos deseando un mal a alguien, enfoquémonos de inmediato en el Señor. Recordemos que el Espíritu Santo nos hace benignos, porque el tener una intención de crueldad hacia alguien o de mediocridad nos va a terminar atormentando y nos va a alejar totalmente de Dios. Y por último, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra vez, cuando veamos a un hermano, a alguien, a nosotros mismos, a nuestros seres cercanos que vuelven a caer en pecado, o que tenemos dudas si se han convertido o no, sigamos siendo benignos. La benignidad, tarde o temprano, va a ser mucho más productivo que si vamos hacia el mundo buscándoles el mal o los vamos reprimiendo. Siempre seamos atentos, seamos gentiles,
Si alguien nos hace mal, nos dice cosas, es que tú, que tú, santurrón, tú, cristiano para lo que nos santurrón, digan, sonriamos como el Señor, seamos generosos, sigamos siendo atentos, sigamos buscando el bien. Y si nos tratan con maldición, nosotros, aunque no lo sintamos, esto es importante, aunque no te sientas benigno, exprésalo y dile, Señor, haz el bien en esta persona. Dale tu bendición. Te lo encargo, Señor. Que no lo sintamos. Eso tarde o temprano es lo que nos va a llevar a expresar por fe la benignidad de nuestro aun corazón, cuando los jueves todavía sigamos debatiendo y y tratando de entender. tratando de entender exactamente qué es benignidad. Muchas gracias, hermano. Escuchar. Esto. Gracias.